Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmos 31:24. Bienvenidos al episodio 411. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 11 de la filosofía del derecho de Hegel. Nos quedamos en la introducción en la proposición número 18. Entonces Hegel dice: respecto a la valoración de los estímulos, la dialéctica tiene la apariencia de que las determinaciones de la voluntad inmediata, en cuanto a inmanentes y en consecuencia positivas, son buenas. Así, hombre significa bueno por naturaleza, pero en tanto son determinaciones naturales, contrarias por consiguiente al concepto del espíritu en general y a la libertad, son negativos y deben extirparse. Así, hombre significa malo por naturaleza. El elemento que decide por la una o por la otra aserción es, desde el punto de vista, igualmente arbitrio subjetivo. Acá Hegel está hablando sobre los impulsos y los deseos naturales, ¿no? que tiene el hombre dentro de sí, dentro de su voluntad humana. Él dice que cuando analizamos nosotros esto, parece haber una contradicción porque queremos una cosa y a la vez otra, ¿no? Porque surge los impulsos naturales, muchos son buenos porque vienen son inmanentes desde dentro de nosotros, ¿no? De nuestra voluntad. Entonces, por ello se puede decir que el hombre es bueno por naturaleza. O sea, que los impulsos de ayudar, de comer, de amar, de buscar placer pueden parecer algo bueno porque van a responder a una necesidad vital o emocional. Pero la segunda visión, que es negativa, ve que estos impulsos, está bien, son naturales, nacen de la razón libre. Entonces, de hecho no necesariamente nacen de la razón libre, pero son naturales. Entonces estos pueden chocar con el espíritu racional que quiere ser perfecto o quiere llegar a ese punto, no de perfección, sino de conciencia, de razón. Por eso, desde este punto de vista, el ser humano es malo por naturaleza, porque sus deseos lo van a dominar y claro, lo van a hacer actuar sin libertad. Por ejemplo, el deseo de placer puede llevar a una persona a causar daño a otra o perder el control. Entonces eso no es bueno. Entonces lo que dice Hegel es que lo que hace que algo sea bueno o malo no es el impulso en sí mismo, sino más bien es la decisión libre del sujeto. Entonces, nosotros podemos tener muchos deseos y nuestra razón va a funcionar en medida en que discernamos sobre esos deseos, ¿no? Lo que vamos a hacer con esos deseos, ¿no? Si es moral o no es moral. Le vamos a dar una connotación de valor moral, ¿no? Por ejemplo, sentir enojo no es malo, pero si dejas que ese enojo te domine y empiezas a actuar con ese enojo, tu voluntad va a actuar sin libertad, ¿no? Porque estás condicionado a ese enojo y claro, actuaría solo por impulso en ese sentido. Eso es lo que dice Hegel en la proposición número 18. En la 19 dice lo siguiente: en la exigencia y la purificación de los estímulos radica concepción general de que aquellos son liberados de la forma de su inmediata determinación natural, de lo subjetivo y de lo contingente del contenido, y devueltos a su esencia sustancial. La verdad de esta exigencia indeterminada es que los estímulos son como el sistema racional de la determinación volitiva. Entenderlo así, partiendo del concepto, es el contenido de la ciencia del derecho. Recordemos que cuando Hegel habla de ciencia del derecho, se refiere a que el derecho siempre se veía como algo que tenían que convencer. Se basaba en la opinión, en el sentimentalismo, ¿no? Pero Hegel dice que eso no es el derecho. El derecho es lo que está detrás de esto, ¿no?
Y claro, acá Hegel va a hablar que los impulsos, estos deseos, estas inclinaciones que son del ser humano deben ser purificados, ¿no? Deben ser purificados, porque estos deseos muchas veces, al inclinarnos, al que la acción se incline por estos deseos, nosotros opinamos si es bueno o malo ese deseo, y en base a esa opinión convencemos al juez o no, o bueno, se convence o con argumentos si ha sido válido o no ha sido válido. Entonces es interesante como Hegel está diciendo que esto no es la esencia del derecho. La esencia del derecho es identificar primero estos impulsos naturales y poder purificarlos. Y claro, si entendemos que se pueden purificar, entendemos algo mucho más adentro de la voluntad humana. Es decir, no deben quedar, los humanos no somos animales, no somos egoístas. Bueno, en nuestra forma natural no somos egoístas, sino siempre compartimos. No somos seres animales, sino que debemos sino que somos seres racionales y que pensamos universalmente. Y claro, cuando transformamos los deseos naturales como el placer, la posesión, el poder en formas racionales, ya no actuamos por capricho, ¿no? Sino actuamos con la razón y la justicia. Y desde este actuar recién se va a poder justificar si ha sido bueno o malo cualquier imputación que le vamos a dar a un sujeto. Pero en este sentido, cuando habla de instintos naturales, se refiere a querer tener cosas, ¿no? Deseo de posesión. Por ejemplo, este instinto natural de querer poseer cosas se puede entrar en el marco de la ambición, ¿no? O de la avaricia. Pero la forma racional de esto se reconoce como el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad se convierte en una institución legal que organiza ese deseo. Entonces ahí vemos cómo este deseo puede ser malo o bueno. Nosotros podemos juzgar, podemos opinar, pero se vuelve racional y se vuelve como dentro de la filosofía, dentro de la ciencia del derecho, como el derecho de propiedad. Ahí ya se vuelve ciencia. Entonces el impulso deja de ser meramente individual y se convierte en algo universal, ¿no? Y claro, cuando se universaliza se convierte en ciencia, porque se puede estudiar a profundidad. Eso es lo que Hegel diría. Y respecto a los impulsos purificados, Hegel dice que desde la filosofía esos impulsos ya no son simples emociones o deseos biológicos, sino que forman un sistema racional de la voluntad. O sea, cada impulso humano puede verse como una manifestación del espíritu absoluto racional que busca realizarse en el mundo. Por ejemplo, el instinto de unión se convierte en familia, el instinto de orden y justicia se convierte en derecho, el instinto de convivencia se convierte en estado. Entonces vemos como hay una purificación de estos impulsos, de estos deseos, ¿no? Y finalmente, para Hegel el derecho no se basa en estas reglas externas y opinar, hablar, debatir si son correctos o no, sino se basa en la naturaleza de la razón del querer humano. Esa es la ciencia del derecho, la naturaleza racional del querer humano. Por eso el contenido del derecho, que es la propiedad, la moralidad, el Estado, etc., es una forma racionalizada de esos impulsos naturales. Como dijimos antes, la unión del instinto de unión se convierte en la familia, el instinto de orden y justicia se convierte en el derecho, el instinto de la convivencia se convierte en el Estado o la sociedad civil. En este sentido, un ser humano no nace sabiendo que es una propiedad, ¿no? No nacemos y decimos esto es mío, es más, ni siquiera hablamos, pero tenemos que entender que tenemos el deseo de poseer, ¿no? Hay un instinto de poseer que luego lo convertimos, lo institucionalizamos en base a la universalización y lo convertimos en propiedad, ¿no? Entonces, con el desarrollo de la razón, ese deseo se organiza, se va a reconocer y se va a regular, y así va a surgir el derecho de propiedad. Lo mismo pasa con el instinto del bien, que sería la moral, o la familia, que es el instinto afectivo, o el Estado, que es el instinto de esta organización social que tenemos o debemos tener todos, ¿no? Como conciencia cívica del bien común. Bien, entonces en la proposición 20 es algo, bueno, es la, bueno, hace la introducción, ¿no? Por algo lo separa, pero aquí nos va a hablar más de la satisfacción, que la va a diferenciar de los deseos, pero claramente van a ser iguales. Bueno, voy a leer.
La reflexión que se relaciona con los impulsos, en tanto los representa, los calcula, los compara entre ellos y después con sus medios, sus consecuencias, y con una totalidad de la satisfacción, con la felicidad. Lleva la universalidad formal a esta materia y la purifica exteriormente de su rudeza y barbarie. Promover la universalidad del pensamiento es el absoluto de la formación mental. Bien, acá hay que hacer un énfasis porque Hegel nos está diciendo básicamente que la reflexión racional va a transformar nuestros impulsos, ¿no? Cuando nosotros reflexionamos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestros instintos, lo universalizamos y lo civilizamos, ¿no? En otras palabras, el ser humano no solo siente, sino que piensa lo que siente. Esa es la parte interesante, ¿no? Pero claro, esto no se ocurre en todos los humanos. Debería ocurrir en todos los humanos, ¿no? Sentimos algo y nos preguntamos, ¿por qué siento esto, no? Y claro, ahí está el trabajo. Entonces el ser humano a nivel general, o en la mayoría de los casos, compara, analiza qué le conviene, qué es lo correcto, cómo va a lograr sus metas. Entonces ese proceso de reflexión es lo que nos eleva a una naturaleza por encima de una sociedad barbaria, ¿no? de un estado de naturaleza primitivo. Y en este sentido, Hegel dice que la reflexión va primero a representar los impulsos. Por ejemplo, va a ser consciente. Tengo hambre, quiero reconocimiento, quiero poder, quiero hablar y demás, ¿no? Y luego los compara, analiza cuál es más importante, más adecuado en ese momento preciso. Luego evalúa las consecuencias, ¿no? Los medios y las consecuencias. ¿Qué medios voy a usar para llegar acá y qué consecuencias va a traer? Piensa cómo va a satisfacer esos deseos y esos impulsos y qué pasaría si lo hace, ¿no? Luego relaciona todo con una idea general. Puede ser de felicidad, de bienestar, de realización de esos impulsos. Por eso es la reflexión de los impulsos, porque el pensamiento da una forma racional y universal a algo que originalmente era un instinto, era algo caótico, era un deseo, ¿no? Entonces Hegel dice que esto es el valor absoluto de toda la formación mental. Bildung lo llamaban en alemán. En alemán tienen palabras cortas para definir algo que es extenso, y claro, por eso el alemán es el idioma filosófico, no por excelencia, pero sí es muy interesante, no por la fenomenología, pero sobre todo. Pero volviendo al tema, cuando surge el Bildung, o sea, el valor absoluto de la formación mental, quiere decir que educarse o formarse no solo es aprender datos, ¿no? Sino también es refinar deseos, es refinar impulsos, pero todo mediante la razón, ¿no? O sea, que la educación es un tipo de civilización de la voluntad, o civiliza la voluntad, o refina la voluntad, ¿no? Nos enseña a actuar no solo por lo que nosotros queremos hacer, sino que también le pone un propósito universal. Un propósito universal que le va a hacer actuar con principios, con esos principios universales, ¿no? Para ese propósito universal. Entonces, eso es el Bildung, básicamente. Este valor absoluto de la formación mental, que no solo es aprender ideas y cosas, sino es refinar los deseos, refinar los impulsos y demás. Claro, corregirse, ¿no? Luego, en la proposición 21 dice lo siguiente: pero la verdad de esta universalidad formal, indeterminada por sí, que se encuentra su determinación en aquella materia, es la universalidad que se determina a sí misma, la voluntad, la libertad. En cuanto la voluntad tiene por contenido, objeto y fin a la universalidad a sí misma como forma infinita, es no solo la voluntad libre en sí, sino precisamente la voluntad libre por sí, la verdadera idea. La autoconciencia de la voluntad, en cuanto deseo o instinto, es sensitiva, así como lo sensitivo designa en general la exterioridad y, en consecuencia, el estar fuera de sí, o de la autoconciencia.
La voluntad reflexiva tiene dos momentos, el sensitivo y el universal. La voluntad, que es en sí y por sí, tiene por objeto la voluntad misma como tal, y a sí misma es pura universalidad, la cual es precisamente esto, que la contigüidad de la naturalidad y la particularidad donde se expresa la naturaleza es afectada en tanto producida por la reflexión, son absorbidas en ella, ¿no? La reflexión termina siendo esta parte que va a unificar esos instintos y estos deseos innatos, deseos naturales que tenemos, ¿no? Pero acá Hegel ya venía hablando de formas imperfectas de la voluntad, ¿no? Hay una voluntad natural que es el dominio de los impulsos, luego viene la voluntad arbitrio, que es el capricho o la elección individual, luego viene esta voluntad reflexiva que va a actuar, calcular, pensar, ¿no? Pero todas estas formas son todavía finitas, o sea, van a delimitar al yo para la elección, yo decido esto. Entonces dependen de algo exterior, o sea, puede ser deseos, objetos, resultados, cálculos, etc. Entonces ahora Hegel dice que la verdadera libertad aparece cuando la voluntad ya no necesita buscar su contenido fuera de sí, no afuera en el mundo, sino que se da de su propio contenido racional. Entonces esa es la voluntad libre por sí misma, ¿no? La voluntad racional. Entonces cuando la voluntad por fin, tiene, claro, cuando la libertad por fin es libre, o sea, cuando quiere ser libre racionalmente, decide ser libre racionalmente, se convierte en esta idea de libertad. En otras palabras, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quiero, aún teniendo básicamente un deseo de hacer lo correcto, sino en querer lo que es racionalmente correcto. Ese es el punto, en querer lo que es racionalmente correcto. Y claro, hay una frase de la Biblia que decía, ¿no? Ya no hago lo que yo quiero y que me hacía bien, hago lo que no quiero y que me hace mal, ¿no? Como una forma de decir es que me dejaba llevar por mis impulsos y eso me hacía, yo pensaba que era lo correcto y que era lo bueno, pero ahora me doy cuenta que esos impulsos no son lo correcto y no son lo bueno, y no quiero hacerlos, pero los hago. Ese es el punto, básicamente. Entonces, recapitulando, no es libertad de elección la libertad, ¿no? Eso es arbitrio. Yo tengo la capacidad de elegir cualquier cosa, pero no va a ser la libertad verdadera. Más bien, la libertad racional sí es la verdadera, porque es la voluntad que se autodetermina según principios universales. Entonces, por eso Hegel dice en este punto que la voluntad es la verdadera idea. La libertad es la verdadera idea porque une el pensamiento racional, que corresponde a la parte universal de darle este principio universal, estos principios universales, y la acción libre, que es la voluntad concreta en sí misma. Entonces, la voluntad se hace verdaderamente libre cuando yo no voy a depender de mis deseos, no voy a depender de mis caprichos, no voy a depender de mi pasión. Cuando la persona no actúa por lo que le atrae y lo conviene, sino por lo que comprende racionalmente que es lo justo, por lo que reflexiona y ve que es lo correcto, ahí recién la libertad actúa. Y en ese punto, el ser humano no solo piensa la libertad, sino que es la libertad misma. Ese es el punto que él trata de explicarnos. Es muy interesante y muy bonito este punto. Claramente está en la proposición 21. Bien, en la proposición 22 dice lo siguiente: la voluntad que es en sí y por sí, la voluntad que es en sí y por sí es verdaderamente infinita, porque su objeto es ella misma, y por lo tanto el objeto no es para ella otra cosa ni un límite, sino que es, al contrario, la voluntad vuelta así. Por otra parte, no es simple posibilidad, disposición, poder, sino lo real infinito, que, ya que la existencia del concepto o su objetividad o su objetiva exterioridad es la interioridad misma. Claro, cuando nosotros pensamos que algo es lo correcto, pensamos que es algo objetivo, ¿no? Pero
llegamos a esa parte de decir que es algo objetivo porque nosotros hemos reflexionado y pensamos que es objetivo algo que hemos reflexionado, o sea, algo que es subjetivo. En este sentido, Hegel va a afirmar que la voluntad verdadera no busca su objeto fuera de sí, ¿no? O sea, como los deseos naturales, ¿no? Ves una comida y dices deseo esa comida, ves un coche o un reloj y dices quiero eso, sino que se detiene a sí misma, se detiene a sí misma como si fuera un objeto, se va a definir a sí misma como un objeto. Esto significa que la voluntad se vuelve reflexiva en el sentido más alto, ¿no? Que lo que va a ser tan idéntico a la cosa que va a decidir que no se va a determinar, que básicamente es la libertad misma. Por eso hablamos de esto, porque no va a estar determinada por nada ajeno, ni siquiera por el bien ni por el mal, sino que ella misma pone su propio contenido conforme al concepto, ¿no? Es la autodeterminación absoluta, lo va a llamar Hegel, para decir que la voluntad se quiere a sí misma como libre. Y entonces por eso Hegel dice que es infinita, porque no en el sentido del yo infinito, ¿no? Que yo niego el mundo y deseo las cosas, yo niego el mundo y soy todas las cosas, no, sino que en el sentido de algo sin un fin empírico, como sería yo sin definirme, yo infinito, ¿no? Yo no me defino por comer esto, pero puedo comer miles de cosas. Y por eso soy infinito, sino más bien, y claro, puedo experimentar, ¿no? Pues no me defino por lo empírico, sino porque no está limitada por algo otro, por ese punto, no está limitado por algo otro. Y claro, por ejemplo, el objeto, o sea, lo que yo quiero, lo que quiero yo, lo querido, y el sujeto, que es el que quiere, son uno mismo. Y cómo llegas a ese punto de que el objeto y el sujeto sean uno mismo, con la voluntad libre. Entonces yo voy caminando y me encuentro una moneda en el piso. Entonces, no vamos a hacer el ejemplo de Kant, ¿no? Del imperativo categórico. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo veo esa moneda y racionalmente tengo el deseo de alcanzar ahí 100 soles, ¿no? Entonces yo tengo un deseo de alcanzar. Ya, pero ahí me pongo a reflexionar. ¿Qué pasa si alcanzo y demás? ¿Esto es lo correcto, no es lo correcto? Y llego al punto de que a mí no me gustaría que si se me cae 100 soles, alguien se lo levante. Llego a ese punto de reflexión. Entonces me detengo y no lo pienso y sigo mi camino. Ya, el ejemplo 1 está bien. Vamos al ejemplo B. Yo camino y veo 100 soles, pero no me mueve. Yo camino de frente, porque ya tengo integrado que no me gustaría que me hagan lo mismo. Entonces se convierte en esta voluntad libre que actúa en sí misma. Por eso Hegel dice esa voluntad libre en sí misma. Luego, claro, aquí Hegel se distancia de la idea de que la libertad sea solo esta posibilidad, ¿no? Como una potencia no realizada de algo. Se va a alejar un poco de esa noción, porque la libertad no va a ser un mero poder de podría ser, ¿no? Sino más bien es ya la realidad efectiva de la autoconciencia racional, de algo que ya está predefinido, que tiene que ser así. En términos hegelianos podemos decir que la voluntad libre es este concepto realizado, ¿no? Es el concepto realizado donde pasó el largo, porque hay una unidad, hay una unión de lo universal y lo particular en la práctica de este querer racional que tengo de avanzar sin mirar si bien o no, por mis impulsos o no. Bien, cuando claro, acá podemos poner contraejemplos, miles contraejemplos, pero la idea es esa, ¿no? Que se tiene que volver uno lo universal y lo particular. Porque la libertad no es la ausencia de límites, ¿no? Sino es la autodeterminación según la razón, porque la voluntad es libre no porque pueda hacer lo que ella quiera, sino es libre porque su querer va a coincidir con lo racional y con lo universal. Cuando se refiere a universal significa que la voluntad libre no va a actuar por el bien particular, sino por algo que pueda valer la pena para todos, que sea universal para todos, que no se encierre en mis deseos personales, sino que va a reconocer principios que cualquier ser racional como yo podría aceptar. Ese es el punto. Bien, entonces nos quedamos acá por el día de hoy, ¿no? Entonces cuídense todos, conozcanse a sí mismos,
Un fuerte abrazo a todos y nos vemos el día de mañana. Por favor, sean felices y nos vemos el día de mañana. Cuídense todos.